Solo unos pocos visitantes recorren hoy las calles de Albarracín, pero por aquí cada año pasan 400.000 turistas. Es decir, de media, por sus calles pasan al día 1.000 personas y precisamente son 1.000 los habitantes que tiene este municipio. Por el momento, la masificación del turismo no es un problema. Pero para evitar morir de éxito, técnicos de Patrimonio y Turismo, Ayuntamiento y Fundación Santa María de Albarracín se han reunido para buscar estrategias para esta amenaza. Estrategias de intervención que pueden ayudar de alguna manera, sobre todo, a mitigar la degradación que se está produciendo por efecto en algunos casos de ese turismo, como es el caso de la Muralla Norte. Se busca ofrecer la mejor experiencia posible y con una visita de calidad, sin degradar el patrimonio y sin poner en peligro la convivencia de sus vecinos, sobre todo en puentes festivos y periodos vacacionales. Que tenemos un caldo de cultivo que podría generar ese riesgo, ¿no? Que podría generar la masificación y podría generar que el patrimonio estuviera en riesgo. Y por tanto, desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación, hemos querido poner en marcha este grupo de trabajo. Medidas que ajusten la afluencia turística a las necesidades y a las posibilidades de Albarracín sin alterar el recurso. Albarracín es pionero en Aragón en comenzar a estudiar estrategias de turismo que eviten la masificación.